Buenos días, ingeniero. Hoy vengo a presentar el laboratorio número 1 de electrónica analógica hecho por los estudiantes Ángel Chacón y Fernando Tovar. Los ítems fueron repartidos del 1 al 4 para Fernando, para mi persona, y del 5 al 8 para Ángel. Primero procedimos a crear el circuito en el software Proteus para fines prácticos. Como podemos observar, aquí está el circuito. De igual manera está plasmado aún aquí en el software. También procedimos a pasar el inciso 2, donde se nos pide que apliquemos un voltaje de 0.1 voltios para medir la intensidad de corriente que pasa por el diodo. Como podemos ver, es de menos 10 miliamperios. Y también posterior se nos pidió de que a una X cantidad de voltaje le midiéramos en el diodo la corriente y midiéramos el voltaje. El voltaje nos dio como resultado menos 0.92 y la corriente del mismo nos dio menos 900 miliamperios. En el inciso número 4 se realizaron distintas mediciones, desde 1 voltio hasta los 12 voltios, y se fueron midiendo una a una, y aquí está la tabla de resultados. Como podemos ver, desde que aplicamos los 10 voltios hasta los 12 voltios tuvimos que medirlo en amperios, dado que el software no reconocía la cantidad y solo tiraba como resultado máximo. Entonces decidimos dejarlo de esta manera, y lo dejo ahora con mi compañero Ángel Chacón. Muchas gracias. Bien, continuando con el laboratorio número 1, me correspondió hacer el inciso número 5, que dice: realice mediciones prudentes de tal manera que pueda graficar la curva característica del diodo, variando el voltaje cada 0.5 voltios. Para esto utilicé el programa Proteus, donde nos dice que vayamos incrementando el voltaje de la batería cada 0.5 hasta llegar a 12. Empezaré dando un ejemplo. Como podemos ver, nos piden lo que es ayudándonos con la tabla adjunta, donde está la corriente del diodo, el voltaje del diodo y la resistencia del diodo. Entonces, para poder llenar esta tabla, me ayudé con este programa Proteus, que me dio los valores que necesito para realizar la gráfica. Como podemos ver, acá está la tabla final, donde fuimos variando el voltaje cada 0.5, y de igual manera fuimos obteniendo la corriente, que para los 0.5 voltios en este caso es 0. Y de igual manera, cuando tenemos, por ejemplo, un 4.5, cambiamos el voltaje y volvemos a correr el programa. Como podemos ver, nos da un voltaje de 0.87 y una corriente de 0.36 amperios, y está indicada acá 0.36 de corriente y 0.87 de voltaje. Y así me fui hasta llegar a los 12 voltios de la batería. Entonces este sería el cuadro para el inciso 5. Ahora me voy al inciso 6, que nos pide calcular la resistencia del diodo con los datos obtenidos anteriormente, haciendo uso de la ley de Ohm.
De igual manera, acá utilizando la ley de Ohm, con la ayuda de los datos obtenidos en el inciso 5, podemos obtener la resistencia a partir de nuestra fórmula, que sería resistencia, que va a ser igual a voltaje partido corriente. En mi caso yo usé un Excel para poder ir de una manera más eficiente y rápida. Entonces, como podemos ver en el primer cuadro, hacemos la respectiva operación, que es voltaje partido resistencia. En este primer inciso, como sabemos, cualquier número dividido entre 0 en Excel nos da error. Entonces hacemos una excepción diciendo de que si nos da algún error, que este nos ponga 0. Y como vemos, tenemos la primera resistencia con valor 0. Y de igual manera con todos los valores obtenidos anteriormente, quedando en nuestra tabla final, que sería esta que estamos viendo ahora en pantalla. Entonces ahora me voy al inciso 7, que nos dice: una vez finalizadas las mediciones del diodo, debemos graficar la curva del diodo que sería corriente contra voltaje del diodo. Entonces para eso igual me ayudé con un Excel, en donde podemos ver que con la ayuda de nuestra tabla obtenida anteriormente, podemos notar que al tener un voltaje de 0.5 voltios en nuestra batería, tenemos una corriente de 0. Entonces este sería el primer punto. Y si seguimos así, podemos también ver de que al tener un voltaje, un voltio en nuestra batería, nuestra corriente será de 0.02. Perdón, corrijo. Voy a tomar como referencia lo que es la corriente y el voltaje del diodo. Entonces, volviendo al principio, podemos ver de que al tener un voltaje de 0.5 en nuestro diodo, tenemos una corriente de 0, que sería el primer punto. Entonces, si continuamos, al tener un voltaje en nuestro diodo de 0.73, tendremos una corriente de 0.02, que sería el punto siguiente. Y así hasta llegar a lo que es los 12 voltios, dándonos un voltaje en nuestra resistencia de 0.95 y una corriente de 1.11, que sería el último punto. Entonces, una vez tenidos los puntos, podemos trazar nuestra línea para poder obtener la gráfica característica del diodo, teniendo esta imagen como resultado. Y para este inciso se adjuntan los dos puntos de vista. Bien, ahora me paso al siguiente inciso, que sería graficar el comportamiento de la resistencia con respecto al incremento del voltaje. Para este caso se tomó la resistencia de nuestro diodo y el voltaje de la batería. Para eso igual me ayudé con el Excel, donde si hacemos los mismos pasos realizados en el inciso anterior, podremos encontrar que al tener una resistencia de 0
tendremos un voltaje de batería de 0.5, y al tener un voltaje de 1 voltio tendremos una resistencia de 36.50. estaría indicado acá voltaje correspondiente con 36.50. De igual manera, para el siguiente punto, al tener un voltaje de 1.5 tendremos una resistencia de 11.14. Tendremos una resistencia de 11.14. Está por acá. Y si tenemos un voltaje en nuestra batería de 2, tendremos una resistencia de 6.67. Y de igual manera se iría graficando con la ayuda de nuestra tabla realizada anteriormente. Entonces, una observación que podría hacer acá es de que al tener mayor voltaje, nuestra resistencia del diodo disminuye. Entonces, dando como resultado final esta gráfica mostrada en pantalla. De igual manera se adjuntan las dos formas de representación de nuestra gráfica del inciso número 8. Eso sería todo, gracias.